Había una mujer en Jerusalén ese viernes que no gritaba. Mientras la multitud vociferaba, mientras los soldados ejecutaban sus órdenes, con la eficiencia mecánica de hombres entrenados para no pensar en lo que hacían, mientras los discípulos habían huido y Pedro lloraba en algún rincón oscuro de la ciudad, había una mujer que permanecía de pie. No porque no sintiera nada, sino porque lo que sentía era demasiado profundo para cualquier sonido que la garganta humana pueda producir. Su nombre era María. Y lo que ocurrió en su interior entre el viernes de la crucifixión y el domingo de la resurrección es uno de los relatos más silenciados, más ignorados y más profundamente humanos de toda la historia sagrada. Este es el relato de esas horas ocultas, de ese duelo que los evangelios apenas rozan con la punta de los dedos, pero que late debajo de cada línea que escribieron. De lo que significa haber sido la madre del Hijo de Dios y haber visto morir a ese Hijo con tus propios ojos, a menos de 30 metros de distancia, sin poder hacer nada. Lo que estás a punto de recorrer no es solamente historia. Es el corazón mismo de lo que significa la fe cuando todo aquello en lo que creíste parece haberse derrumbado. Es el retrato más íntimo que la Escritura nos ha dejado de una mujer cuya vida cambió para siempre en el espacio de 72 horas. Pero para entender lo que María vivió entre la cruz y la resurrección, hay que entender primero quién era María en ese momento. No la figura iconográfica que los siglos han construido, no la imagen estilizada de los vitrales, ni la estatua de mármol con expresión serena. La mujer real. La mujer de carne y hueso que había caminado desde Galilea hasta Jerusalén, que conocía el olor del polvo del camino y el peso de los días de viaje, que tenía aproximadamente 45 a 50 años, en el año 33 de nuestra era, según los cálculos más conservadores de los historiadores, que había pasado 3 años siguiendo a su hijo de aldea, en aldea, observando cosas que ninguna madre había observado jamás, y que había llegado a esa semana de Pascua, cargando una historia que ningún ser humano había cargado antes. Nazaret, donde María había formado su carácter durante décadas, era una comunidad pequeña y cohesionada. Los estudios arqueológicos de las últimas décadas han confirmado que la aldea de Nazaret, en tiempos de Jesús, no era más que un conjunto de casas excavadas en la roca caliza de la ladera de una colina en la región de Galilea, con una población que probablemente no superaba los 400 o 500 habitantes. Era un lugar donde todos se conocían, donde los rituales del año litúrgico judío marcaban el ritmo de la vida, donde las mujeres tejían, molían el grano, cargaban el agua desde el pozo comunitario, criaban a sus hijos dentro de una red de familias entrelazadas por generaciones. María había crecido en ese mundo. Se había formado en él. Había aprendido en él a leer la Torá, a observar el Shabbat, a recitar los salmos, a esperar al Mesías con la expectativa concreta y cotidiana de quien ha sido educado en esa esperanza desde la infancia. Y luego había ocurrido lo que había ocurrido. El ángel, la anunciación. Él sí que cambió el curso de la historia humana. 33 años antes de ese viernes en el Gólgota, una joven de Nazaret había pronunciado las palabras que el evangelista Lucas registra con una economía de palabras que contiene un mundo entero. Hágase en mí conforme a tu palabra. Esa frase no era una rendición pasiva. Era la respuesta de alguien que entendía, dentro de los límites de lo que era posible entender, la magnitud de lo que estaba aceptando. Y desde ese momento, la vida de María había sido una secuencia de experiencias para las que ninguna madre en la historia del mundo había tenido precedente ni preparación. Había guardado todas estas cosas en su corazón. Lucas lo dice 2 veces en sus primeros 2 capítulos, y esa repetición no es accidental. Es la descripción de un método. María no procesaba lo que vivía de manera inmediata ni superficial. Lo guardaba, lo meditaba,
Lo llevaba consigo como quien lleva una carga preciosa que no puede ser depositada en ningún lugar exterior, porque su valor es demasiado grande y demasiado frágil para ser confiado a otro. Recuerdos del ángel, recuerdos de Belén, recuerdos del viaje a Egipto y del regreso a Nazaret. Recuerdos de 30 años de vida ordinaria junto a un hijo que era ordinario en todo lo visible y extraordinario en todo lo invisible. Recuerdos de la boda de Caná, donde algo en la dinámica entre ella y su hijo había cambiado de manera sutil pero perceptible. Recuerdos de los 3 años de ministerio público, de las multitudes, de los milagros, de las controversias, de los enemigos que se iban acumulando en las sombras de Jerusalén. Y ahora estaba aquí, en el Gólgota, el lugar de la calavera. Una colina de roca caliza a las afueras de las murallas de Jerusalén, a menos de 1 kilómetro de la puerta del jardín, en un lugar que los ejecutores romanos habían elegido precisamente por su visibilidad desde los caminos principales que entraban a la ciudad. La crucifixión era un espectáculo disuasivo. Roma no ejecutaba en privado. Ejecutaba en público, en los lugares más visibles, para que todos los que pasaran pudieran ver lo que le ocurría a quien desafiaba el orden imperial. Y María estaba allí, de pie, mirando. El Evangelio de Juan, que entre todos los evangelistas es el que más atención presta a la presencia de María en la crucifixión, lo registra con una sobriedad que golpea precisamente porque no dramatiza. Juan 19, 25 dice simplemente: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofás, y María Magdalena. 4 palabras en el original griego para describir la posición de María. Junto a la cruz, no a distancia, no en los bordes de la multitud. Junto, la preposición que Juan usa para en griego implica proximidad inmediata. María estaba lo suficientemente cerca como para ver el rostro de su hijo, lo suficientemente cerca como para escuchar su respiración, lo suficientemente cerca como para recibir sus últimas palabras. Para entender el peso de lo que eso significaba, hay que entender primero lo que era una crucifixión romana en el siglo I. No la imagen estilizada de los crucifijos devocionales. El procedimiento real, documentado por historiadores romanos y médicos modernos que han analizado los relatos con detalle clínico. La crucifixión era el método de ejecución más cruel que el mundo antiguo había diseñado, una distinción que los propios romanos reconocían. Cicerón, en sus Verres, la llamó el suplicio más extremo. El proceso comenzaba con la flagelación, administrada con un instrumento llamado flagrum, un látigo de múltiples correas con fragmentos de hueso o metal en las puntas, que desgarraba la piel y el tejido muscular hasta dejar al condenado en un estado de shock hipovolémico severo. Luego venía el transporte del patibulum, la viga horizontal de la cruz, que pesaba entre 30 y 50 kilogramos, cargada sobre los hombros ya lacerados, luego los clavos, luego el levantamiento, y luego las horas de agonía progresiva, mientras el cuerpo luchaba por respirar en una posición que hacía de cada inhalación un acto de voluntad que requería elevar el cuerpo sobre las heridas de los pies. María vio todo esto. No lo imaginó desde lejos. Lo vio. Y lo que vio no era solamente su hijo. Era el cumplimiento de una profecía que había recibido 33 años antes en el templo de Jerusalén, cuando Simeón, el anciano justo que había esperado toda su vida ver al Mesías, la había mirado a los ojos y le había dicho: «Y una espada atravesará tu propia alma». Lucas 2:35. Esa frase había vivido en María durante 3 décadas, no como una amenaza abstracta, sino como una presencia, como algo que estaba por venir sin que ella pudiera saber exactamente cuándo ni exactamente cómo. Y ahora lo sabía. La espada de Simeón no era metafórica. Era esto. Era estar de pie en el Gólgota, viendo morir a su hijo en el instrumento de tortura más eficiente que el Imperio Romano había inventado.
Hay algo en la geografía emocional de ese momento que la mente moderna tiene dificultad en aprehender en toda su dimensión. Porque María no era solamente una madre que perdía a un hijo, era la mujer que había recibido la promesa del ángel. Era la que había escuchado: el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 32-33. Esas palabras habían sido pronunciadas sobre el niño, que ahora colgaba de una cruz. La distancia entre la promesa y la realidad visible de ese viernes era absoluta, total, sin atenuantes. El que iba a reinar para siempre estaba muriendo. El que iba a sentarse en el trono de David estaba clavado en una cruz romana. El que iba a gobernar sobre la casa de Jacob para siempre estaba siendo ejecutado como un criminal común entre dos ladrones en una colina de roca caliza fuera de las murallas de Jerusalén. Nadie que estuviera inventando una historia heroica habría construido este momento de esta manera. El criterio de dificultad que los historiadores aplican al análisis de textos antiguos señala que las narraciones que incluyen elementos embarazosos o contrarios a los intereses de quien las cuenta tienen una probabilidad significativamente mayor de ser históricamente auténticas, precisamente porque nadie los habría inventado. La imagen de la madre del Mesías de pie junto a una cruz romana, con la promesa del ángel aparentemente destruida, con el reino eterno, aparentemente terminado antes de comenzar, es uno de los elementos más difíciles de toda la narrativa cristiana. Y está ahí, con nombre, con posición, con precisión geográfica. Fue en ese momento, desde la cruz, cuando ocurrió algo que el Evangelio de Juan registra como el último acto público de Jesús antes de pronunciar las palabras finales. Jesús vio a su madre, y junto a ella al discípulo a quien amaba, que en la tradición unánime de la iglesia primitiva es identificado con Juan, el hijo de Zebedeo. Y Jesús dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo», y luego al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Juan 19, 26, 27. Lucas registra este momento con una economía de palabras que contiene un mundo entero de significado teológico y humano. En el momento de su mayor agonía física, en el momento en que cada respiración era un acto de tortura, Jesús organizó el cuidado futuro de su madre. No lo delegó a sus hermanos, cuya relación con él había sido compleja y cuya fe en él en ese momento era incierta. Lo confió al discípulo amado, a Juan, al testigo ocular que estaba presente. Esta no era simplemente una disposición doméstica, era la constitución de una nueva familia. Era Jesús creando, en el acto mismo de la redención, la estructura de cuidado mutuo que definiría a la comunidad que nacería de su muerte y resurrección. El término que usa para dirigirse a María, mujer, no es una forma de distanciamiento afectivo, como podría sonar en español moderno. En el contexto del griego del primer siglo, ginai era una forma de tratamiento respetuoso y elevado, el mismo término que Jesús usa en Juan 2:4 en Caná, y que los escritores griegos usaban para dirigirse a reinas y personas de alto honor. Era un reconocimiento. Era una elevación. Era Jesús diciéndole a su madre, en el momento de su muerte: «Tu papel en la historia sagrada no termina aquí». Y luego vinieron las últimas horas. El Evangelio de Marcos registra que desde la hora sexta, es decir, desde el mediodía según el sistema romano de contar las horas, hasta la hora novena, las 3 de la tarde, hubo oscuridad sobre toda la tierra. Marcos 15:33. Los historiadores y astrónomos han debatido la naturaleza de este fenómeno. Lo que es indudable es que el relato de la oscuridad aparece en los 3 evangelios sinópticos con consistencia que señala hacia un evento real y no hacia una elaboración posterior. Y en esa oscuridad, en algún momento de esas 3 horas, Jesús pronunció desde la cruz las palabras que el salmista había puesto en sus labios casi 1000 años antes.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 22, 1, citado en hebreo desde la cruz según Mateo y Marcos. Elí, Elí lama sabactani. El profeta David, escribiendo ese salmo aproximadamente 1000 años antes del Gólgota, había descrito con una precisión que hace temblar cada detalle de lo que ocurriría en esa colina. El Salmo 22 comienza en el abandono y termina en la victoria. Describe a alguien rodeado de enemigos que le escarnecen, que le dicen confió en el Señor. Líbrele Él. Describe manos y pies horadados. Describe la repartición de las vestiduras y el echar suertes sobre ellas. Describe huesos dislocados, corazón derretido como cera, fuerza seca como un tiesto, lengua pegada a la mandíbula. Ningún detalle de ese salmo era accidental, ninguna correspondencia era literaria. Era literal. Era la firma de Dios en la historia, escrita con 1000 años de anticipación en el corazón de un rey poeta que no podía saber que estaba describiendo el momento más decisivo de la historia humana. María conocía el Salmo 22. Toda mujer judía educada en la tradición lo conocía. Y en ese momento, de pie junto a la cruz, escuchando a su hijo citar las palabras de apertura de ese salmo desde la oscuridad de la tarde, María estaba en la intersección más dolorosa y más luminosa que ser humano alguno ha habitado jamás. Estaba en el punto donde la promesa y el cumplimiento se tocaban, pero donde el cumplimiento todavía no era visible. Donde la salvación se estaba produciendo, pero donde todo lo visible decía lo contrario. Y luego llegó el momento final. Juan lo registra con la precisión de un testigo ocular. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: «Tengo sed». Juan 19, 28. El término griego que Juan usa para consumado en el versículo siguiente es tetelestai, una sola palabra en griego, que en el mundo comercial de la época se estampaba sobre los documentos de deuda cuando la deuda quedaba completamente pagada, no parcialmente pagada, no en proceso de pago, completamente, definitivamente, irrevocablemente pagada. No hay nada que añadir, no hay nada que completar. No era el grito de un vencido, era la declaración de un vencedor. Pero María, de pie junto a la cruz, ¿podía escuchar ese matiz en ese momento? Podía procesar la dimensión de victoria que contenía esa palabra mientras veía a su hijo inclinar la cabeza y entregar el espíritu. Lo que ocurrió en el interior de María, en el momento en que Jesús murió, es algo que ningún texto bíblico describe directamente. Y el historiador honesto debe detenerse aquí y reconocer que el registro bíblico guarda silencio sobre ese instante preciso. Pero lo que sí podemos hacer es reconstruir con fidelidad histórica y psicológica el mundo en el que ese silencio interior ocurrió. Porque María no era una mujer sin recursos espirituales. Era la mujer que había dicho «hágase en mí conforme a tu palabra». Era la mujer que había guardado todas estas cosas en su corazón durante 33 años. Era la mujer que había estado presente en Caná cuando el agua se convirtió en vino, que había visto a su hijo sanar enfermos, abrir ojos ciegos, resucitar a Lázaro, que había escuchado quizás, aunque los evangelios no lo registran explícitamente, alguna de las palabras que Jesús había pronunciado sobre su propia muerte y resurrección. Para entender lo que fue ese viernes por la tarde para María, hay que entender primero lo que era el duelo en la cultura judía del siglo I. El duelo en el judaísmo del Segundo Templo no era un proceso privado ni silencioso. Era un proceso comunitario, ritualizado, físicamente expresivo. Las plañideras profesionales eran una institución reconocida. El desgarramiento de las vestiduras, el sentarse en el suelo, el ayuno, la abstención de bañarse y de usar sandalias, el cubrirse la cabeza, todo esto formaba parte de un sistema de prácticas que la comunidad proporcionaba al doliente como un contenedor externo para un dolor que, de otro modo, no tendría forma. El duelo judío del siglo I
reconocía que el dolor de la pérdida era demasiado grande para ser procesado solo, y construía alrededor del doliente una estructura de acompañamiento que duraba semanas. Pero el duelo de María ese viernes era diferente a cualquier duelo que el sistema judío hubiera contemplado. Porque no era solamente el duelo de una madre por un hijo, era el duelo de la mujer que había sido el instrumento humano de la encarnación, que había llevado en su cuerpo al Hijo de Dios, que había amamantado al que era el pan de vida, que había enseñado a caminar al que era el camino, la verdad y la vida. La intimidad de esa relación no tenía precedente, no tenía paralelo, no tenía categoría en ningún sistema de duelo que la humanidad había desarrollado hasta ese momento. Y sin embargo, María lo vivía en un cuerpo humano, con un sistema nervioso humano, con una capacidad de sufrimiento enteramente humana. José había muerto años antes, probablemente antes del ministerio público de Jesús, dado que desaparece completamente del relato evangélico después de la visita al templo cuando Jesús tenía 12 años. María había enviudado, había criado a sus hijos, había visto a Jesús crecer y partir hacia el ministerio que la llevaría a esta colina. Y ahora estaba aquí, en el Gólgota, con el sol comenzando a descender hacia el horizonte occidental, con el cuerpo de su hijo siendo descolgado de la cruz por José de Arimatea y Nicodemo, con una mezcla de mirra y áloes de aproximadamente 100 libras romanas, unos 32 kilogramos, siendo aplicada sobre las heridas antes de envolver el cuerpo en lienzos de lino, según la costumbre judía de sepultura. Lucas registra que las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron a José de Arimatea y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Lucas 23:55. María estaba entre esas mujeres. Vio la tumba. Vio cómo colocaban a su hijo. Vio la piedra grande que rodaron para cerrar la entrada. Y luego, porque el sol se estaba poniendo y el Shabbat estaba a punto de comenzar, y porque la ley del Shabbat era inviolable incluso en el dolor más absoluto, regresaron y prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Conforme al mandamiento. Esas dos palabras en Lucas 23:56 son una de las frases más cargadas de toda la narrativa de la pasión. En el momento de su mayor dolor, en la noche que siguió a la muerte de su hijo, María observó el Shabbat, no porque no sintiera nada, sino porque la estructura de la fe que la había formado durante toda su vida era más profunda que el dolor. El Shabbat no era para ella una obligación externa. Era el ritmo de la creación, era el tiempo de Dios. Era la señal del pacto entre el Señor y su pueblo. Y María, incluso en ese viernes de oscuridad, incluso con la espada de Simeón clavada en su alma, se sometió a ese ritmo. Para entender lo que fue ese sábado para María, hay que entender primero lo que era el Shabbat en la vida de un judío del siglo I. No era simplemente un día libre. No era una pausa en la rutina laboral. No era lo que la modernidad llama descanso. El Shabbat era una institución teológica viva, anclada en el relato de la creación del Génesis, donde Dios mismo descansó el séptimo día y lo santificó. Génesis 2:3. El Shabbat comenzaba en el momento en que 3 estrellas eran visibles en el cielo del viernes por la noche, y concluía en el momento en que 3 estrellas eran visibles en el cielo del sábado por la noche. Durante esas aproximadamente 25 horas, estaba prohibido encender fuego, cocinar, cargar pesos, recorrer más de 2000 codos fuera de la propia aldea, comprar, vender, escribir o realizar cualquier trabajo de las 39 categorías de actividad que los rabinos habían derivado del texto bíblico. Jerusalén en ese sábado era una ciudad en silencio. Las calles estaban quietas, los mercados cerrados, los hogares sellados por la ley del descanso. Y en algún lugar de esa ciudad, en la casa donde Juan había recibido a María
Conforme a las últimas palabras de Jesús desde la cruz, había una mujer sentada en el silencio más absoluto que ser humano alguno ha habitado. Porque el silencio de María ese sábado no era el silencio del descanso. Era el silencio del duelo dentro del silencio del Shabbat. Era el silencio de alguien que ha visto todo aquello en lo que creía aparentemente destruido y que sin embargo permanece, que no huye, que no niega, que no se desintegra, que simplemente permanece en el silencio y espera. ¿Alguna vez te has encontrado en un sábado como ese en tu propia vida? En ese espacio entre el viernes en que algo murió y el domingo que todavía no ha llegado. En ese territorio sin mapa donde la promesa que recibiste parece haberse roto y el silencio de Dios es tan denso que parece ausencia. Si es así, escríbelo en los comentarios, porque estas conversaciones entre creyentes son una de las formas en que el Espíritu Santo continúa tejiendo la misma tela que comenzó en aquel sábado en Jerusalén hace 2000 años. Quiero leer lo que estás viviendo. Lo que María hizo en ese sábado es algo que ningún evangelio describe con detalle. El registro bíblico guarda silencio sobre las horas que transcurrieron entre el entierro del viernes y el amanecer del domingo. Pero el silencio del texto no es el silencio de la nada. Es el silencio de algo que ocurría en la dimensión invisible, en el interior de una mujer que había pasado toda su vida aprendiendo a confiar en Dios en la oscuridad. Porque María había practicado esto antes, no a esta escala, no con este dolor, pero había practicado la espera, había practicado el silencio fértil, había practicado el hágase conforme a tu palabra, en situaciones donde la palabra de Dios parecía contradecir toda lógica visible. Había algo más en ese sábado que la mente moderna con frecuencia pasa por alto. Ese sábado específico no era un Shabbat ordinario, era el Shabbat de la Pascua, el sábado que caía dentro de la semana de la fiesta más importante del calendario judío. Ese año, el año 33 de nuestra era según la cronología más ampliamente aceptada entre los historiadores bíblicos, el 14 de Nisán, la fecha de la crucifixión según el Evangelio de Juan, había caído en viernes, lo que significaba que ese sábado era un sábado de doble santidad, lo que los textos rabínicos llamarían un gran día, como el propio Evangelio de Juan lo denomina en Juan 19:31. La ciudad entera estaba envuelta en la observancia más solemne del año litúrgico judío, y en medio de esa solemnidad, en medio de ese silencio prescrito por la ley, María guardaba su propio silencio. El profeta Isaías, escribiendo aproximadamente 700 años antes de ese sábado, había descrito al siervo sufriente con una precisión que solo la cruz hacía completamente comprensible. Isaías 53 habla de alguien que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que como cordero fue llevado al matadero, que su vida fue entregada en expiación. Y luego, en el versículo 10, la profecía da un giro que en el contexto del sábado de María adquiere una dimensión extraordinaria. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. El siervo sufriente no permanecería en la muerte, vería linaje, viviría. La voluntad del Señor prosperaría en su mano. María conocía a Isaías. Toda mujer judía educada en la tradición conocía a Isaías. Y es completamente posible, aunque imposible de verificar con certeza, que en las horas de ese sábado María regresara a esos textos, no como un ejercicio intelectual, sino como alguien que busca desesperadamente en el mapa de la Escritura una señal de que el camino que está recorriendo tiene un destino, que la oscuridad en la que se encuentra no es el final, sino el pasaje, que el sábado no es el último día, sino la víspera del primero de una nueva creación.
Hay un aspecto del duelo de María que raramente recibe la atención que merece. Y es que María no estaba sola en ese sábado. Juan estaba con ella. Las otras mujeres que habían permanecido junto a la cruz estaban probablemente con ella o cerca de ella. María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, las otras mujeres galileas que habían seguido a Jesús y que habían sido testigos de la crucifixión. Estas mujeres formaban alrededor de María una comunidad de duelo en el único sentido que el sábado permitía. Una presencia silenciosa, una proximidad sin palabras, un acompañamiento que no intentaba explicar ni consolar con argumentos, sino simplemente estar. Era una comunidad que había sido constituida, en cierto sentido, desde la cruz misma. Cuando Jesús había dicho a María mujer, «He ahí tu hijo», y a Juan, «He ahí tu madre», había creado en ese instante la célula original de la Iglesia. No a partir de los poderosos, ni de los eruditos, ni de los que tenían influencia política. A partir de una madre que lloraba y de un discípulo joven que había permanecido cuando todos los demás habían huido. La Iglesia nació en el pie de la cruz, en la comunidad de los que se quedaron. Y en ese sábado, esa comunidad embrionaria estaba reunida en el silencio y en el dolor. No sabemos exactamente dónde. Los evangelios no nos dan la dirección. Pero la tradición más antigua sitúa a Juan y a María en la zona del Monte Sión, en el barrio superior de Jerusalén, no lejos del lugar donde había ocurrido la última cena. Esa zona de Jerusalén, en la parte sudoccidental de la ciudad, era el barrio donde vivían las familias más acomodadas, y la casa del cenáculo donde Jesús había celebrado la última cena era lo suficientemente grande como para albergar a los 12 discípulos y a Jesús en una cena formal, lo que sugería un espacio considerable. Juan, como hijo de Zebedeo, un pescador que según el Evangelio de Marcos empleaba jornaleros, no era un hombre sin recursos. Podía tener acceso a una casa en esa parte de la ciudad. Lo que ocurría en el interior de María durante esas horas es algo que podemos aproximar con reverencia y honestidad intelectual a través de lo que sabemos sobre ella. María era una mujer de fe profunda y meditativa. Era una mujer que había pasado décadas procesando experiencias para las que no había categorías previas. Era una mujer que había aprendido a vivir en la tensión entre lo que Dios había prometido y lo que la realidad visible mostraba. Esa tensión no era nueva para ella. Había comenzado en Belén, cuando el Rey del Universo nació en un establo, porque no había lugar para él en el mesón. Había continuado en Egipto, cuando la familia tuvo que huir como refugiados de la violencia de Herodes. Había persistido en Nazaret, durante 30 años de vida ordinaria que no parecían en nada el preludio de un reino eterno. María era la mujer más ejercitada en la historia humana en el arte de confiar en Dios cuando la realidad visible contradecía la promesa. Y ese sábado era la prueba más extrema de ese ejercicio, porque esta vez no era la pobreza de Belén, ni el exilio de Egipto, ni la oscuridad de Nazaret. Esta vez era la muerte real, física, irreversible, de su hijo. La muerte que había sido ejecutada con la eficiencia burocrática del Imperio Romano, certificada por un centurión entrenado, sellada con una piedra que pesaba más de 1 tonelada y custodiada por soldados que tenían órdenes directas del gobernador. Y sin embargo María permanecía. Seguía respirando, seguía orando, seguía siendo la mujer que había dicho, hágase conforme a tu palabra. No porque el dolor fuera menor, sino porque la fe que la sostenía era más antigua y más profunda que el dolor. Era la fe de Abraham, que había creído en esperanza contra esperanza. Era la fe de Job, que había dicho, yo sé que mi Redentor vive. Era la fe del salmista que había escrito, quizás sin saber que estaba describiendo este momento exacto,
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El profeta Oseas, escribiendo aproximadamente 800 años antes de ese sábado, había pronunciado palabras que en el contexto de lo que María estaba viviendo adquieren una resonancia extraordinaria. Oseas 6, 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. La tradición rabínica había interpretado ese texto de diversas maneras, pero en la mañana del tercer día, esas palabras recibirían una interpretación que ningún rabino del siglo I había anticipado. Y María, en su sábado de silencio, estaba a menos de 24 horas de ese tercer día. Hay que imaginar Jerusalén en ese sábado con la mayor fidelidad histórica posible para comprender el peso de lo que ocurría en la dimensión invisible. La ciudad tenía en tiempos normales una población de aproximadamente 80.000 habitantes, pero durante la semana de Pascua esa cifra se multiplicaba de manera dramática. Los registros históricos de la época y el propio Josefo en su obra La Guerra de los Judíos calculan que durante la Pascua Jerusalén podía albergar entre 200.000 y 250.000 personas adicionales. Peregrinos de toda la diáspora judía que habían llegado desde Egipto, desde Babilonia, desde Roma, desde Alejandría, desde las costas de Asia Menor, para celebrar la fiesta que conmemoraba la liberación de Egipto. Todos esos peregrinos estaban en la ciudad ese sábado. Todos observaban el Shabbat, todos permanecían en sus casas, o en las posadas, o en los campamentos que rodeaban la ciudad. Y en algún lugar de esa ciudad, de silencio obligatorio, había una tumba nueva en un jardín cerca del Gólgota. Una tumba que había sido cedida por un hombre rico de Arimatea, que era discípulo de Jesús en secreto, por miedo a los judíos, como el propio Juan registra. Una tumba excavada en la roca viva, con una piedra circular que rodaba en un canal tallado para sellarla, con el sello oficial de las autoridades romanas, y con una guardia de soldados que tenían instrucciones precisas de impedir cualquier acceso. Mateo 27, 62-66, registra que los sumos sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato el sábado para pedir esa guardia, argumentando que recordaban que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día, y temiendo que los discípulos robaran el cuerpo y proclamaran la resurrección. Pilato les concedió la guardia. Hay una paradoja terrible en ese sábado que el ojo histórico no puede ignorar. Los que más temían la resurrección eran los que habían ordenado la ejecución. Los que más vigilaban la tumba eran los que tenían más que perder si la tumba quedaba vacía. Los discípulos, por el contrario, según todos los relatos evangélicos, estaban escondidos, aterrorizados, sin esperanza visible. No había nadie en el campo de los seguidores de Jesús que ese sábado estuviera planeando robar un cuerpo. Había una mujer sentada en el silencio del Shabbat y un grupo de otras mujeres que habían preparado especias aromáticas para ir al sepulcro en cuanto terminara el día de reposo, y un grupo de hombres escondidos que no sabían qué hacer con el colapso de todas sus expectativas. Esa es la imagen que la historia nos ha dejado de ese sábado. No la imagen de una conspiración, la imagen de un duelo. La imagen de personas que habían creído en algo y que ahora estaban procesando el aparente final de esa creencia. Y en el centro de esa imagen, con una nitidez que los siglos no han conseguido borrar, está la figura de María, no huyendo, no negando, no conspirando, permaneciendo, guardando, esperando, con la espada de Simeón clavada en el alma y con el hágase conforme a tu palabra todavía, de alguna manera que desafía toda lógica humana, intacto en su corazón. La resurrección de Jesús, cuando llegó en la madrugada del primer día de la semana, no llegó primero a María. Los evangelios son explícitos en esto.
María Magdalena fue la primera en llegar al sepulcro y la primera en recibir el anuncio. Juan 20 registra que fue María Magdalena quien corrió a decirle a Pedro y a Juan que la piedra había sido quitada, que fue Pedro y Juan quienes corrieron al sepulcro y encontraron los lienzos solos, que fue María Magdalena quien se quedó llorando fuera del sepulcro y a quien Jesús se apareció primero, llamándola por su nombre. María de Nazaret no aparece en los relatos de la mañana de resurrección. El registro bíblico guarda silencio sobre el momento exacto en que María supo que su hijo había resucitado. Ese silencio no es un olvido, es una reserva. Es la discreción del texto sagrado ante un momento que pertenece a la intimidad más absoluta. Porque si hay un encuentro en la historia de la salvación que trasciende toda posibilidad de narración adecuada, es el encuentro entre la madre y el hijo resucitado. Los evangelios no lo registran, pero la tradición de la Iglesia, desde los padres más tempranos, ha reconocido que ese encuentro debió ocurrir. San Ignacio de Antioquía, escribiendo a finales del siglo I, da por sentado que María fue testigo de la resurrección. San Ambrosio, en el siglo IV, escribe que era apropiado que María viera primero la resurrección antes que los demás. San Jerónimo, San Agustín, la tradición litúrgica oriental, con su himno Teotocos, todos convergen en la convicción de que la madre que había estado presente en la crucifixión no podía haber sido excluida de la resurrección. El historiador honesto debe marcar claramente la diferencia entre lo que el texto bíblico afirma y lo que la tradición posterior ha reflexionado. El texto bíblico no registra una aparición de Jesús resucitado a su madre. La tradición cristiana más antigua, sin embargo, lo considera implícito en la misma lógica del relato. Lo que sí sabemos con certeza a partir del texto es que en Hechos 1:14, cuando Lucas describe la comunidad reunida en el aposento alto después de la ascensión, esperando la promesa del Padre, María estaba allí. María estaba en el aposento alto con los 11 apóstoles, con las mujeres y con los hermanos de Jesús. Estaba orando, estaba esperando. Estaba en el corazón de la comunidad que iba a recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Esa imagen de Hechos 1:14 es la última imagen que el texto bíblico nos da de María con plena certeza histórica. Y es una imagen que dice todo lo que necesita decir. Porque María en el aposento alto no era la misma María que había estado de pie en el Gólgota. No porque fuera una persona diferente, sino porque algo había ocurrido en las 72 horas que separaban la cruz de ese aposento que había cambiado todo. No su fe, que ya existía, no su amor, que ya era absoluto, sino su comprensión, su capacidad de ver lo que había estado guardando en su corazón durante 33 años desde una nueva perspectiva que lo hacía todo coherente, todo luminoso, todo parte de un plan que había sido trazado antes de la fundación del mundo. La espada de Simeón no había desaparecido. Las heridas del viernes no habían sido borradas como si no hubieran existido. El duelo de ese sábado no había sido cancelado retroactivamente. Pero todo eso había sido transformado, integrado en algo más grande, convertido en el material a partir del cual la comprensión más profunda del Evangelio podía ser construida. María, que había sido la primera en recibir la promesa de la encarnación, se convertía ahora en la primera en haber transitado el camino completo. La promesa, el silencio, la oscuridad, la muerte y la resurrección. Era la testigo ocular de todo el arco de la salvación. Era la depositaria viviente de una memoria que ningún otro ser humano poseía en su totalidad. Hay algo en el trayecto de María entre la cruz y la resurrección que el apóstol Pablo, sin referirse directamente a María, captura con una precisión extraordinaria en su segunda carta a los Corintios. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados;
derribados, pero no destruidos. 2 Corintios 4, 8, 9. Esa es la gramática espiritual de lo que María vivió en esas 72 horas. Atribulada, sí. Angustiada hasta los límites de lo humanamente soportable, sí. Pero no destruida. No desamparada. No sin esperanza, aunque la esperanza en ese sábado debía de ser tan tenue, tan delgada, tan amenazada por la evidencia visible, que solo una fe forjada en décadas de práctica podía sostenerla. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, describe la fe de Abraham con palabras que resuenan directamente con lo que María vivió en ese sábado. Él creyó en esperanza contra esperanza. Romanos 4, 18. Creer en esperanza contra esperanza. Creer cuando todo lo visible dice que la esperanza es ilusoria. Creer cuando la tumba está sellada y custodiada y la piedra pesa más de 1 tonelada. Creer cuando el Shabbat envuelve la ciudad en silencio y el sol se ha puesto sobre el Gólgota y el cuerpo de tu hijo está envuelto en lienzos de lino en una tumba prestada. Eso es lo que María hizo en ese sábado. Y eso es lo que la convierte en algo más que un personaje histórico. La convierte en un modelo, en un espejo, en una compañera de camino para todo creyente que alguna vez ha habitado su propio sábado de silencio. La historia de María entre la cruz y la resurrección no es simplemente historia. Es un espejo en el que cada creyente que ha vivido su propio viernes de pérdida puede reconocerse. Es la imagen de alguien que no tenía el domingo garantizado en su experiencia inmediata, que solo tenía la promesa y que eligió confiar en la promesa cuando todo lo demás había desaparecido. Es la imagen de alguien que observó el Shabbat conforme al mandamiento, cuando lo que más quería era correr al sepulcro y gritar. Es la imagen de alguien que permaneció en la comunidad cuando la comunidad estaba rota y asustada y sin liderazgo visible. Es la imagen de alguien que guardó todas estas cosas en su corazón, incluso cuando lo que había en el corazón era dolor puro. Y es también la imagen de alguien que fue encontrada. Porque el domingo llegó, la piedra fue quitada, la tumba quedó vacía. Y en algún momento de ese primer día de la semana, en algún encuentro que el texto no registra, pero que la lógica del amor y de la historia sagrada hace inevitable, la madre y el hijo resucitado se encontraron. Y todo lo que María había guardado en su corazón durante 33 años, todo lo que había meditado y esperado, y sufrido y creído, encontró su lugar en la comprensión más completa que ser humano alguno ha alcanzado jamás sobre quién era Jesús de Nazaret y qué había venido a hacer al mundo. Ese sábado de silencio no fue el final de nada. Fue el centro de todo. Fue el momento en que la fe de María fue probada en su forma más extrema y no cedió. Fue el momento en que la espada de Simeón hizo su trabajo más profundo y en lugar de destruir, preparó el terreno para la comprensión más extraordinaria. Fue el momento en que el hágase conforme a tu palabra fue llevado hasta sus últimas consecuencias y demostró ser más fuerte que la muerte, más duradero que el dolor, más real que la tumba sellada con el sello del Imperio Romano. 2000 años de historia cristiana no han producido un retrato más completo de lo que significa creer en la oscuridad que el retrato de María en ese sábado. No porque lo que ella vivió sea fácil de imitar, sino porque es auténtico, porque es real, porque no está embellecido ni simplificado ni reducido a una fórmula. Es el retrato de una mujer que sufrió de verdad, que dudó quizás, que no entendía todo lo que estaba ocurriendo, y que sin embargo permaneció, que siguió respirando, que siguió orando, que siguió siendo la mujer que había dicho sí al ángel en Nazaret 33 años antes. Y aquí estamos nosotros, del otro lado de esas 72 horas, con el conocimiento del domingo que María no tenía en su sábado,
con la resurrección ya proclamada y verificada y transmitida por una cadena ininterrumpida de testigos que llega hasta nosotros, con el Espíritu Santo que fue prometido en ese aposento alto y que fue derramado en Pentecostés y que sigue siendo derramado sobre todo aquel que invoca el nombre del Señor. Tenemos más que María en ese sábado. Tenemos lo que ella no tenía, la certeza del domingo ya ocurrido. Y sin embargo, con frecuencia vivimos como si estuviéramos todavía en el sábado, como si la tumba todavía estuviera sellada, como si el domingo fuera una posibilidad incierta en lugar de un hecho histórico verificado. El duelo oculto de María entre la cruz y la resurrección es el duelo que todos llevamos en algún lugar de nuestra historia. El viernes, en que algo que amábamos murió. El sábado, en que el silencio de Dios parecía absoluto. La espera en la oscuridad, sin saber si el domingo llegaría. María transitó ese camino antes que nosotros. Lo transitó con una fidelidad que no tiene precedente. Y al otro lado de ese camino estaba la resurrección, no como una idea, sino como una persona, no como una doctrina, sino como un encuentro, no como el final de la historia, sino como el comienzo de una historia que no tendrá fin. Si este relato ha encendido algo en tu corazón, si el retrato de María en ese sábado ha hablado a algo que estás viviendo en tu propio camino de fe, compártelo con alguien que en este momento esté atravesando su propio sábado de silencio, alguien que esté entre su viernes de pérdida y el domingo que todavía no ha visto, alguien que necesite recordar que la mujer que estuvo de pie junto a la cruz y que observó el Shabbat conforme al mandamiento, fue también la mujer que estuvo en el aposento alto cuando el Espíritu fue derramado. Que el sábado no es el final. Que el domingo viene. Sé ese mensajero para alguien que lo necesita hoy. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora para que cada vez que sigamos recorriendo juntos las verdades que sostienen la fe, tú seas el primero en recibir